Estamos acá en Yaguarón en este Viernes Santo con un grupo de estacioneros que hizo una presentación extraordinaria. Y en sus cantos ellos, en este caso, reflejan todo lo que fue la pasión y la muerte de Jesucristo. Estamos acá con el director del grupo de estacioneros, que es Hilario, ¿sí? Y vamos a preguntarle a Hilario, ¿vos por la grupo hija? 3 años 3 años. consecutivos estamos presentando nuestras canciones del tiempo de por ahí acá en la iglesia, justamente, o sea que un Viernes Santo. Sí, sí. ¿Y cómo se llama el grupo? Y Estacioneros San Buenaventura. Estacioneros San Buenaventura. ¿Y quiénes están? ¿Puedes decirme los nombres de los que están presentes? Acá Juan estamos. Gustavo Maldonado. Juan Gustavo. A ver, que tú, penderera, pero yo me dice. Andrés Ortiz. Andrés Ortiz. Víctor Velázquez. Víctor Velázquez. Osmar Arsenio Sotelo. Osmar Arsenio Sotelo. Sotelo. Oscar Rivas. Oscar Rivas. Felipe Neri Cardoso. Felipe Neri Cardoso. Estamos acá conversando con ellos. ¿Sabes el motivo? ¿Por La qué mayoría somos herederos de esta estacionero? Papá, mamá, mamá, papá, abuelo. abuelo. Desde niños. Desde niños. Y estamos llevando todavía. Y en este caso son todos acá de Yaguarón, Sí. o de alguna más retirada, alguna compañía, o Sí. todo acá del centro. Todo de la ciudad, casi. Y él, por ejemplo, don Omar de Guarati, el Guarati. hermano del sacerdote de nuestro católico. Ah, del sacerdote actual. Qué bien. ¿Y cómo vieron la presentación, digo, en la parte de la gente? ¿Se dan cuenta que le gusta a la gente, verdad? Y para nosotros, sí, ¿verdad? Que la mayoría le gusta todavía esta tradición. La gente. Hay un pala allá de tradición, Ya, de identidad. hay que mantener la Y identidad. hay que mostrar a la gente nueva, a los jóvenes, a los niños, Sí, sí. para que Se mantenga. para que puedan seguir haciendo estas cosas. Y en este caso, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se prepararon? Y este año como tuvimos poco tiempo y nos preparamos 2 veces nomás. 2 veces. Dos O sea, veces. hacen dos Más o encuentros menos, y diré, dos oye, ya ensayos. pegó a fama. Sí, ya. Sí. Y un compañero se accidentó la vez pasada y por eso está ausente. A la Carlos Canet. Carlos. Canet. Está, ¿Y cuántos son en total así en el grupo? 9 estamos 9, con ¿no? mi hijo. Ya. Sí, Creo hoy que- estamos 8 con mi hijo, ya es un profesional y a veces... Porque la otra cosa que me llamó la atención, y poco la vende de canto, ¿eh? Sí, poco. Hay unos cuantos que duraron más de casi 5 minutos. Estaba contando eso. Bueno, por ahí Pucua. Sí. ¿Y eso cómo llegaron ustedes a tener los cantos? ¿Ya de abuelo a abuela? Yo, por ejemplo, rescaté de mi papá. Ah, tu papá. Mi papá era estacionero. Ujú, qué Y interesante. él sabía de memoria. No leía ni escribía. Sí. Y más o menos yo aprendí de él y anoté. Allí lo anotaste. Pues qué espectacular. Eso es excelente. Junté unos cuantos repertorios de él. ¿Cuántos más o menos tienen? Mayoría. ¿Cuántas canciones más o menos cantan? Y Aproximadamente. ahora preparamos 6 canciones y cantamos todos. 6 canciones. Sí, Qué 6 bien. canciones. Y tenemos más. la mayoría en guaraní. Guaraní. La Sí, mayoría sí. guaraní me metió. Guaraní me mete Para. olla. Sí. Acá la buena idea. Así mismo. ¿Y salen siempre en Semana Santa o salen también en otras fechas? Oímos antes de Curuzú Árabe, Novenario, papá. Pero por ahí, ve. Ah, pues, pura ahí. Claro, yo desde la iglesia, cuando organiza la iglesia, siempre estamos nosotros presentes. Ya. Qué interesante, ¿eh? Sé que yo quiero de nuevo felicitarles. Estuve acá embelesado mañana, hindú. Demasiado Gracias. profundamente llegó el canto de ustedes. Gracias por tu atención y por tu admiración también. Porque hemos jugado lo gustado. Sí. No, pero una cara por Angelina. Si está andaba a correr y nada, es pura. Es como que hay una especie de renacimiento otra vez de esto. Y por eso yo insisto mucho, el trabajo que ustedes hacen es demasiado importante. Es lindo porque hay que, como dijo el padre en su homilía, hasta la muerte tenemos que hacer algo. Claro. bueno. Y como cristiano, con más razón, ¿verdad? Es un compromiso. Es un compromiso. Sí. Así mismo. Bueno, muchas gracias.